Sea bienvenido a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El entendimiento de las cosas espirituales. El entendimiento del Espíritu de Dios, que fue la enseñanza pasada, nos lleva a nosotros a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios. Porque es el conocimiento de cuál es su posición en este mundo, cuál es su motivo de estar usted reinando en medio de mucha gente que tiene ignorancia. Por eso el ser llamado, el ser escogido, es algo que no lo tiene cualquiera. El conocimiento del Evangelio de Jesús de Nazaret, o sea, el que predicó hace 2000 años, con entendimiento nos lleva a tener los beneficios de tener una limpia conciencia, de conocer a Dios, de saber cómo es Dios y estar usted en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa unidad, porque Jesús de Nazaret lo dijo, para que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. O sea, todo mundo tiene como fundamento la doctrina de Cristo. Como dice allá en en primera carta a los Corintios 3, ¿verdad? Nosotros tenemos, oiga bien, el beneficio del conocimiento de las cosas del Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos el fundamento de Cristo, como les decía. Porque Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. O sea, el fundamento de Cristo es la doctrina que él predicó, pero con entendimiento. En esta oportunidad, nosotros vamos a ver algo que es muy común dentro de la religión. El bienaventurado, las bienaventuranzas. Entonces, de hecho, Jesús de Nazaret dice, bienaventurado aquellos de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, quiere decir que Jesús hablaba de que mientras él predicaba no había entendimiento. O sea, ninguno iba a estar bienaventurado. Pero cuando viene el conocimiento del Espíritu, como hablamos hace 8 días, que después de la muerte de Jesús, la predicación de Jesús de Nazaret con señales, con milagros, con lo que se vio, eso ya no va. Entonces hay que comenzar a entender los beneficios de la muerte de Cristo. Cuando se conocen los beneficios de la muerte de Cristo, es el entendimiento del Espíritu, lo que se llama gracia, lo que se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso servía para apartar a los que iban a ser transformados, a los que iban a resucitar de los muertos, a los que iban a recibir la herencia de Dios. Por eso en la gracia nadie oía estas palabras que usted está oyendo hoy por medio de esta predicación, de esta sabiduría, de este entendimiento. Entonces, les voy a leer cómo Jesús hablaba de los bienaventurados, los que en otro tiempo posterior, o sea, un tiempo después que iba a venir en un futuro, entonces ellos iban a recibir beneficios. En ese tiempo no. Nadie, porque ya se los he repetido varias veces, nadie pudo recibir un beneficio de Dios hasta que comenzó a predicarse la gracia. Y ahí comenzaron ellos a ser escogidos. ¿Por qué? Porque ahí todavía no era el tiempo de la predicación del Padre. Le voy a explicar por qué. Porque cuando Jesús de Nazaret vino a esta tierra, él vino a predicarle al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pueblo de Israel significa tierra escogida de Dios o un pueblo escogido de Dios. Entonces, ahora viene la predicación ya no para los de Israel, ya no para los judíos. No, ahora viene la predicación para los gentiles. Entonces, pero no era predicación para Jesús, para que entendieran lo que Jesús de Nazaret predicó. Por eso fue que José Luis de Jesús en la gracia, ustedes que estuvieron en la gracia, que sé que hay varios, entonces
Nunca oyeron que José Luis de Jesús predicara en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. No, eso lo estoy haciendo yo hoy, pero con el entendimiento, porque ese evangelio servía para que el evangelio de hoy era tanto para judíos como para gentiles. Pero en la gracia Pablo predicó no a los judíos. Pablo le escribe una carta a los hebreos, que son los judíos, pero indirectamente, para que ellos entiendan cuáles son los beneficios que ellos tenían. Entonces, pero Pablo le predica a los gentiles. Ahora bien, cuando termina la predicación de la gracia, que fue la que terminó José Luis de Jesús, venía la transformación. Cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todo y en todos. Entonces, ahora ya no es para judíos, ya no es para gentiles, ahora es para todos. Todo aquel que tiene oído, que oiga. Entonces, por eso la predicación de este tiempo cambia totalmente, porque ahora yo le estoy enseñando las cosas de Jesús de Nazaret con un entendimiento claro. Bueno, ya me agarró un poco el tiempo hablándole, pero es importante que yo le explique esto. Ahora bien, entonces cuando viene el Evangelio del Padre, entonces ya Cristo ya no está. Es Dios el que nos enseña, es Dios el que nos predica. Pero ahorita yo le voy a hablar de qué es bienaventurado. Bienaventurado es aquel que goza de la presencia de Dios. ¿Sabe usted quién es el que goza de la presencia de Dios? Aquel que tiene el entendimiento de Dios el Padre. Eso era lo que Jesús decía que iba a ser un aventurado. Un aventurado es un afortunado, feliz. Y aquí viene la revelación más interesante. Un bendecido. ¿Qué es un bendecido? Aquel que oye una buena palabra. Esto que yo le estoy hablando es la única bendición en toda la tierra. Es una buena palabra. ¿Por qué? Porque aquí no tiene carne. Nada de carne. Aquí no le digo yo usted practique esto, haga aquello, vea lo otro. No. Yo solo le predico, si usted quiere creer, crea, y si no, pues yo no puedo hacer nada. La labor no es andar diciéndole a la gente y a la fuerza traerlo con engaños, que aquí le voy a dar a usted tostadas al salir, le voy a regalar chuchitos. Bueno, es una comida aquí porque me imagino que esto lo ven en otros países. Bueno, no lo voy a traer con nada. Recuerdo que cuando yo era niño, a mí me gustaba jugar fútbol y había un lugar de unos sacerdotes, unos curas, que lo obligaban a uno a entrar a misa, si no, no lo dejaban patear la pelota. Y muchos que oyen estas predicaciones o las ven, saben que lo que les estoy diciendo es cierto, porque ellos participaron, que era en un lugar aquí donde nosotros vivimos, que si no entraban a la misa, no había deporte. Bueno, la cosa es de que aquí simple y sencillamente se predica, y el que quiere creer, que crea. Voy a comenzar entonces para explicarle qué fue lo que Jesús dijo de los bienaventurados. Para eso vamos a ir a Lucas en el capítulo 6, vamos a comenzar del versículo 20 al 23. Y dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Aquí no estaba hablando de hambre física, porque ya conocemos aquel pasaje donde Jesús le dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y al otro día lo andaban buscando, y Jesús les dice: ustedes me buscan porque yo les di de comer. Pero en realidad ustedes no entendieron cuál es el verdadero propósito de esta multiplicación de los panes. No tienen entendimiento. Entonces, aquí está hablando de un hambre, pero un hambre espiritual, un hambre de conocimiento, un hambre de sabiduría. Y cuando habla de los pobres, bienaventurados los pobres, la palabra
pobreza significa escaso de. O sea que no tiene aquello. Entonces ellos eran pobres en sabiduría, porque lo que reinaba en sus cabezas era ignorancia a rebalsar. Pero sabiduría, nada. Por lo tanto, eran pobres en espíritu. Bueno, repito. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Voy a repetir este pedacito. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, la ignorancia cree que los cielos es un lugar. La sabiduría le enseña que los cielos es una posición en el conocimiento. Usted está en lugares celestiales porque usted tiene una sabiduría única que no tiene la gente. Por eso la palabra bendecido significa que a usted le están hablando una palabra buena, una palabra de bendición. O sea, esto no es material, esto es hablar. Estas son las palabras que salen de mi boca, una bendición, una buena palabra. Entonces, quiere decir que cuando el bienaventurado que menciona Jesús de Nazaret aquí recibe el beneficio de Dios, deja de ser bienaventurado y se convierte en un bendecido, una transformación de bienaventurado a bendecido. Ahora, usted entiende que es un bendecido. Porque si no lo entiende, eso lo vamos a leer ahorita. Vamos a ir a Efesios y ahí vamos a entender este proceso, esta transformación. Entonces, por eso era que José Luis de Jesús usaba la palabra transformación, porque era cuando un gusano dejaba esa caparazón y se convertía en mariposa. Es un proceso. Y eso es lo que ha vivido todo aquel que entiende el beneficio de este evangelio, de esta palabra, de esta predicación, de esta sabiduría, de esta enseñanza, de esta doctrina. ¿Verdad? Entonces, ahora nosotros sabemos que un bienaventurado es aquel que iba a estar en los cielos. Y los cielos, ya le dije, es una posición en el conocimiento. Se lo voy a leer. Vamos a comenzar en el 3 rápidamente para que nos dé tiempo. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? En lugares celestiales. Se nos habló aquella palabra que iba a recibir un bienaventurado. Cuando usted ya tiene la palabra, usted ya no va a ser un bienaventurado, usted va a ser ya un bendecido, porque se le está dando aquel beneficio que no tenían los pobres, aquel beneficio que no tenían los que lloraban. Entonces, ahora vamos viendo bien que estar en los lugares celestiales es estar recibiendo este tipo de enseñanzas, este conocimiento. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted que recibe esta palabra, usted es un bendecido. Según nos escogió en Él, oiga, porque este es un complemento. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, en enseñanzas, en predicaciones, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su sangre es una doctrina que le enseña a usted y le mete en la cabeza que usted tiene limpia conciencia, que usted no tiene por qué ser un pecador. Entonces dice, y nos aceptó en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia era la predicación de José Luis de Jesús con entendimiento. La gracia la predicó Pablo. Las riquezas de su gracia, o una segunda gracia, como se le conoce, eran las predicaciones de José Luis de Jesús, donde se le enseñó a usted que usted era rico, que usted era próspero, que usted era un bendecido, que usted era un Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ahora usted ya lo entiende claro. ¿Por qué? Porque cuando termina la gracia y comienza la resurrección de los muertos, la vida nueva, entonces ahora nosotros tenemos ese beneficio del entendimiento. Voy a seguir leyendo. Entonces dice, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, aquel bienaventurado que mencionaban ahora es un bendecido. Un bendecido que tiene toda la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oiga el 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la gracia nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa por haber creído aquella gracia, aquella predicación de José Luis de Jesús. Yo estuve ahí. Yo conocí la gracia por medio de las predicaciones de José Luis de Jesús. Ahí comencé yo a conocer esto. Ya después es otra historia para que usted entienda cómo es que yo ahora estoy. Por eso José Luis de Jesús decía, en Guatemala hay algo especial. En Guatemala hay algo que yo no sé, pero me gustaría irme a vivir a Guatemala, decía. Los que oyeron la gracia saben que no miento. Y de repente comienza José Luis de Jesús a platicar conmigo. Entonces ahí comencé a darme cuenta que la gracia iba a terminar. Cuando terminó, muchos se defraudaron, se decepcionaron. Pero tenía que ser así, porque terminaba la gracia y comenzó la transformación. Terminó la transformación, que ya le expliqué, que fue una doctrina predicada, que yo hice los temas, yo hice las enseñanzas, las predicaciones, y alguien las predicó, y terminó ese proceso de transformación que duró aproximadamente como 3-4 años, no estoy seguro. Entonces, después de que termina la transformación, ya un transformado es un bendecido, un hijo de Dios, es un Dios, porque Dios no va a tener otra cosa de hijos, sino dioses. Si un perrito tiene hijos, son perritos. Si un gato tiene hijos, son gatíos. Si un tigre tiene hijos, son tigritos. Toda la evolución de la especie. Y si Dios tiene hijos, ¿qué son? Dioses. Entonces, nosotros somos dioses porque somos iguales a Dios, somos hijos de Dios. Entonces, voy a continuar y para poder terminar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso significa que nosotros hemos llenado todo lo necesario. Por él fuimos hechos santificación, redención, justificación, y ahora estamos disfrutando de ese beneficio del que comenzó Jesús diciendo: bienaventurados aquellos que sean pobres, bienaventurados aquellos que tienen hambre, porque el hambre que tienen no es física. Hay gente que tiene comida material de sobra, pero no tiene sabiduría. Entonces, por eso Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Así pues, ha sido un gusto, un placer el haber compartido con ustedes esta predicación, y será hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos, como siempre nos declara nuestro Dios Padre, el único y sabio Dios, bendecidos con toda bendición.